Pues bien, tal como les dije al inicio, hoy tengo a unos queridos amigos, José Luis y Yulisa, quienes son los papás de Martina. A veces yo no soy muy de Instagram, porque como que los temas míos son política, defensa de la vida y eso. Y Instagram uno entiende que es un poquito más light. Pero una de las pocas veces, o sea, que yo entro a Instagram, encuentro el caso de Martina. Entonces me motivó y pues me solicité agregarme, y cuando veo tu perfil, veo esposa de José Luis Actis. Digo, bueno, pero José Luis fue mi vecino durante varios años en mi condominio. Entonces luego ya decidí escribirte de manera directa diciéndote que conocí el caso de Martina y que como cada año Ramón se va de viaje, Ramón mi hermano me deja este programa, y que te ofrecía que vinieran ustedes más por una actividad que luego vamos a hablar más adelante. Por supuesto, tú me diste una documentación donde y aparte de eso, he estado leyendo mucho sobre este tema, y en esta tarde nosotros lo que queremos es tratar de que una parte del país que posiblemente no es de Instagram, pero en cambio sí es de televisión, pues conozca el caso de ustedes como familia, que yo pienso que son ustedes una inspiración de mucha gente, porque frente a diagnóstico como ese, una actitud sería no hacer nada y sencillamente sentarse a esperar a que pase lo que pudiera pasar. En cambio ustedes no, ustedes han tomado la actitud de ¿qué se puede hacer? Pues eso lo vamos a hacer. Y precisamente de eso queremos hablar en esta tarde. Gracias por aceptar venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mercedes, por supuesto, por la invitación. Y tal como usted lo dice, la idea central de difundir la historia de Martina y el caso de Martina es precisamente eso, generar conciencia en muchas familias que pueden tener un caso de un niño con algún tipo de problema en el desarrollo, para que no se queden de brazos cruzados, no se den por vencidos ante la primera respuesta de que no se conoce, no se sabe qué es lo que el niño tiene, sino que continúen tratando de buscar un diagnóstico hasta llegar a cuál es realmente el padecimiento, la enfermedad que tiene su niño, porque eso le da la posibilidad de encontrar un mejor tratamiento, si es que lo hay, y tomar mejores decisiones, tomar mejores medidas para contribuir con el bienestar del niño. Así es. Vemos, o sea, cuando veo que tú tuviste un embarazo normal, que hubo algún pequeño inconveniente que te voy a permitir que tú expliques, y a partir de ahí, pues, digamos, sale todo. La historia de Martina es la historia de una bebé que se desarrolló normalmente los primeros 6 meses de vida. Así como usted dice, Martina el embarazo no tuvo grandes inconvenientes. Cuando nace con pie equinovaro, y a los médicos no les llamó la atención porque ella nació muy grande y mamá es muy pequeña. Entonces entendieron que era la posición, que era un tema postural. Sin embargo, este es uno de los síntomas o de las manifestaciones de la enfermedad en los primeros días de nacido. Fíjate algo, cuando yo leí eso, digo, oye, hace cerca de 40 años, en casa de Ramón precisamente trabajaba una señora que tuvo un nietecito que nació con equinovarus los 2 pies. Y era tan la deformidad que ella se lo comentó a Ramón, y Ramón le dijo que la trajera. Y lo llevaron al médico que en ese tiempo era la estrella de la ortopedia, que era el doctor, ahorita recuerdo el nombre, y ni siquiera se resolvió con yesos, hubo que hacerle operaciones. Y fíjate, nosotros luego perdimos el contacto con ese muchacho, que ya hoy en día debe tener cerca de 42, 43, 44 años. Y fíjate cómo tú dices que hoy en día se sabe que eso puede ser un indicio, que en otros casos, como tú dices, se le busca una razón sencilla o simplemente nada. Simplemente. Sí, así es. O sea, el pie equinovaro puede ocurrirse cuando está asociado a alguna otra condición,
pero la mayoría de las veces es por tema de postura. Y ya hay métodos que resuelven la situación, hasta los casos más complicados. Luego, los siguientes 6 meses fueron totalmente sin ningún tipo de novedad para nosotros, nada que nos llamara la atención. Martina levantó su cabecita, Martina rolaba hacia ambos lados, Martina tenía... ¿Se volteaba? Sí. Martina, ese era su medio y sigue siendo su medio de movilidad. Ella se arrastra, se rola hasta donde desea llegar. Una bebé muy conectada, tenía risa social desde los 2 meses, Exacto, que nada que nos llamara la atención. No, y de hecho, el aspecto de ella es totalmente normal, o sea, así es. No hay nada en la que cuando uno lee, dice que hay casos en los cuales tienen mirada fija, o sea, otras características de neuros que en el caso de Martina no lo hay. Se presentaron, No, esto fue recién así, a partir del 7º mes, y fue la mamá, hay que decirlo, fue Yulisa que insistentemente me decía a mí, le decía al pediatra, miren, yo la veo demasiado blandita, no la veo que vaya agarrando fuerza, que vaya intentando sentarse. Entonces, cuando cumplió los 7 meses, ya sí el pediatra... ¿No se sentaba sola? No se sentaba. Al día de hoy no, y como ustedes tenían una anterior, exacto, o sea, una bebé, exacto, uno más o menos sabe, o sea, intuye cuando hay algo que no está. Entonces, allí sí, ya el pediatra nos refirió a una neuróloga y le hicieron una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, efectivamente, salieron cosas que no estaban claras, evidentemente, por ser, finalmente después lo supimos, una enfermedad sumamente rara, pero la neuróloga claramente se dio cuenta de que algo estaba pasando, que algo no estaba como debía ser, y nos refirió de inmediato a hacer fisioterapia, para ver si podía fortalecerle, porque la principal característica es la hipotonía. Ella, yo le digo, es un flancito, es toda blandita, no tiene fuerza, no se desarrollan sus músculos. Por eso no puede sentarse, pararse, caminar. Pero en fotos yo la veo sentada. Sentada de a ratos, o sea, ella dura unos segundos, quizás 1 o 2 minutos sentadita y luego se desploma. O con apoyo. O con apoyo. Si tiene apoyo ya puede durar un poco más, pero no puede, tiene poca fuerza en el torso, entonces... sí, eso fue lo más evidente desde los 6 meses. Entonces, el pediatra, el doctor Rafael Mena, tuvimos la enorme suerte de que sea nuestro pediatra, porque él rápidamente dijo, miren, vamos a llevar esa resonancia a que la vean algún otro especialista, y entonces la envió a su alma mater, que es el Cincinnati Children's Hospital, y allí la volvieron a ver a la misma resonancia y empezaron a sospechar que pudiera haber un tema genético detrás de esos parámetros tan raros que veían en la resonancia. Y por ejemplo, los análisis normales, hemograma y eso no se afecta. No se afecta para nada. De hecho, hay una prueba muy común que se hace a los bebés recién nacidos, que es la prueba del talón. Exacto, que es una prueba que toma en Arroja cuenta todo 40 o 50 enfermedades diferentes, metabólicas. Exacto, la enfermedad de Martina es metabólica también. Sin embargo, es tan rara que no está registrada, seguro. Exactamente, dentro de los parámetros que se toma en cuenta en la prueba del talón, no está el ácido ciálico, que es el que ella acumula. Entonces, salió totalmente normal. Sí, exacto. Sus pruebas de 40 y pico de enfermedades metabólicas que se descartan o se asumen en esa prueba, que de hecho es un gran avance. Sí, poder prever en el primer momento del nacimiento es mucho. Sí. De hecho, usted porque pregunta que de las analíticas, Martina tiene ligeramente elevadas las pruebas hepáticas tradicionales. Sí.
es porque entre las características Sí. de la enfermedad está la hepatoesplenomegalia, Sí, que que es es el tanto el crecimiento. hígado como el vaso grande. Pero Eso da alguna todavía alteración. da alteración, pero todavía, gracias a Dios, está dentro de los parámetros, está elevado, pero nada que pueda afectar su salud Ni por el tampoco, momento. ella no está medicada por el tema hígado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y así Gracias seguirá a Dios, siendo, sí. con Dios delante. Amén. Sí, no, ella no toma ningún tipo de medicación. Lo que hace es una jovencita muy ocupada, muchas terapias. Sí. La terapia física, la fisioterapia, la terapia del habla. Mucha estimulación, hablarle. Exactamente. Exacto, hablarle. Ese es el tipo de apoyo que ella necesita para ir desarrollándose. De hecho, Me imagino, observación de la alimentación, por ejemplo. Porque tú sabes, digo, yo Sí. investigando, hay muchísimas enfermedades incluso que los padres han descubierto qué comida les favorece más, qué les favorece menos. Sí. Porque de eso posiblemente no esté Sí. estudiado. No, es que como la enfermedad es tan rara, en este momento hay registro de 31 familias afectadas en el mundo. En el mundo. En el mundo. Es una enfermedad de origen finlandés. Finlandés, eso te iba a preguntar. ¿Tienen ustedes los finlandeses? Bueno, tú como argentino pudieras tener fácilmente un finlandés por algún lado. sí, pero si lo tengo no En no el está árbol registrado. genealógico tú no lo has encontrado. Sí, Tú sabes no, que no. yo leí eso, que decía que parece que los primeros casos se encontraron en Finlandia, Finlandia, entonces sí, eso así hace pensar. Lo que De pasa es que ya hecho- el mundo se mueve tanto que imagínate, cualquiera llega a cualquier lugar. De hecho, de las 31 familias, la única bebé latinoamericana es Martina. Latinoamericana. El año pasado se hizo un congreso de enfermedades metabólicas en Argentina, donde fueron alrededor de 200 genetistas de América Latina y se hizo la consulta, el organizador, el doctor Amartino, hizo la consulta a ver si alguno de los genetistas tenían algún paciente con la enfermedad de Sala, y solo uno había conocido a un paciente, pero ya había fallecido. Argentino. Sí, argentino. No, O sea que- imagino también, no hay duda de que una afección como esa en una familia pobre va a pasar desapercibida porque van a pensar que, bueno, pudieran creer cualquier cosa, pero no van a llegar a saber lo que es. O sea, Sí. precisamente quizás lo importante de esto es difundir cómo hay señales. O sea, fíjate cómo esa señal, que te digo, como nosotros la vimos y el doctor que la operó, pues eso se quedó así. Ese niño se fue para su campo en el sur y nunca más supimos de él. Y sabrá Dios, oye, porque te tenía los 2 pies y de una manera, una deformidad realmente importante que requirió cirugía, ni siquiera se resolvió con operación, con yesos. Sí, pero incluso hasta ni siquiera es una cuestión solo de recursos, porque siguiendo en la línea del tiempo de Martina, cuando... O sea, después de la resonancia que dio indicios, Exactamente. ¿qué siguió después de Lo ahí? que siguió es que un genetista de Cincinnati nos dijo, bueno, hay que hacer un estudio genético para descartar, esperemos que sea descartar o confirmar si hay una enfermedad genética que está explicando esta situación. Ese estudio es un estudio también sumamente raro, Costoso, me costoso, imagino. Muy demoró costoso. 4 meses en llegar, Sí, enviamos la sangre, las pruebas. En sangre, Exactamente, eso se hizo en Estados Unidos y demoró 4 meses en llegar el resultado. el resultado. Recién ya estaba por cumplir 1 año Martina, cuando tuvimos finalmente el diagnóstico, allí sí, de manera inequívoca, con ese estudio, la diagnosticaron con la enfermedad de Sala. Entonces, Ese es el micrófono. muchos, algunos de los padres de la fundación, Póntelo más arriba. algunos de los padres de la Fundación STAT, que conocimos a partir de ese momento, familias que viven en Estados Unidos, en ciudades grandes de Estados Unidos, Nueva York, habían tardado años en llegar al diagnóstico Que de la ustedes habían enfermedad llegado de sus relativamente. hijos. Exactamente. Porque
lo que suele suceder es que una familia, nace un niño en una familia, empiezan a notarse ciertos retrasos en el desarrollo, primero motriz, después en lo cognitivo, se le empieza a buscar alguna explicación. Justificaciones. Generalmente se le encuentra algo tan general como que, bueno, algo pasó, la vida, el momento de la creación está llena de misterios y de pequeñísimos detalles, alguno falló y el niño tiene una condición y ya. Sí. Lo importante es que la ciencia ha avanzado tanto que ese tipo de diagnóstico está disponible, por supuesto es costoso, es extraño, pero permite que ese tipo de casos seguir en la indagación y determinar exactamente cuál es la condición, cuál es la enfermedad, que fue lo que hicimos nosotros con Martina. En el siguiente segmento vamos a seguir con ese hilo conductor que nos da hasta llegar a la actividad que tienen ustedes en este próximo año. Pues en el segmento anterior nos quedamos en seguir, luego de ese diagnóstico que ustedes reciben en este año, al inicio de este año, ¿qué siguió? Sí, bueno, como usted se puede imaginar, el momento de recibir el diagnóstico fue para nosotros demoledor. Totalmente, o sea, llegó un viernes 11 de enero de este año y... ¿Fue a través de tu pediatra? El genetista de Cincinnati se comunicó, él nos dio la información y teníamos una videoconferencia el lunes siguiente. ¿Con el mismo genetista? Con el mismo genetista. En ese momento nosotros entendíamos que Martina sí tenía la enfermedad de Sala, porque ya habíamos leído sobre ella. La espera fue tan larga que nosotros habíamos leído los diferentes tipos de enfermedades relacionadas a los síntomas y demás. Y bueno, ya habíamos leído, pero entendíamos que Martina debía tener la versión leve. Lo que nunca nos imaginamos que Martina tenía la versión severa. Sin embargo, tal como tienen ustedes, teniendo la versión severa, sin embargo, el nivel de ácido ciálico que está excretando la cataloga en una versión intermedia. Y la clínica. Exacto, la parte clínica, digamos, la parte clínica. Los bebés que nacen que tienen la versión severa, nacen ya con muchos más problemas y se van desarrollando esos problemas rápidamente, están manifestando rápidamente. Porque ya tiene 22 meses. Tiene 22 meses. Entonces, un año y 10 meses. Por suerte ese no es el caso de Martina y por eso también la coloca como un verdadero caso de estudio, en el sentido de que contra el pronóstico que tiene está mucho mejor de lo que debería niños, de estar, exactamente, de lo con que ese pronóstico pudiera estar con el pronóstico, debería estar debería estar mucho más deteriorada y no lo está. Exactamente. De hecho, o sea, que entonces, eso es muy esperanzador. Bueno, cuando hicimos esa videoconferencia con el pediatra aquí, con el doctor Mena y con el genetista desde Cincinnati, nos da esa información y de inmediato, incluso ya antes habíamos estado haciendo nuestras propias averiguaciones, entramos en contacto con dos personas por dos vías diferentes sobre el mismo tema. Por un lado, la señora Jessica Foglio, que es la mamá de Ben Foglio, que es un niño que vive en Estados Unidos y que también está diagnosticado con la enfermedad de Sala. Y ellos son los presidentes de la fundación. Exactamente, la fundación STAR, que de STAR, más allá del juego de palabras con la estrella, es Sala. Star for Martina, digo, estrella, la estrella. Pero luego leo que son las siglas. Exactamente, es Sala Treatment and Research, y de ahí viene STAR. Son unas 20 familias con casos de enfermedad de Sala, con niños diagnosticados con enfermedad de Sala, que entonces se agruparon para apoyar o motivar al Instituto Nacional de la Salud, el NIH, en los Estados Unidos, a que inicie una investigación específicamente sobre esta enfermedad. Ustedes fueron allá. Exactamente, estas son enfermedades que se les llama huérfanas. Como son tan raras, hay tan pocos casos en el mundo,
bueno, obviamente hay, vamos a decir, para la ciencia médica otras prioridades de otras enfermedades que investigar antes que estas, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, no solamente que la enfermedad no tiene cura ni tratamiento conocido, sino que no había ni siquiera una investigación sobre la enfermedad que por lo menos nos diera esperanza de que se iba a desarrollar un tratamiento. Bueno, esa fundación se conectó con el Instituto Nacional de la Salud, el NIH, y llegaron a un acuerdo para colaborar financieramente para que el instituto decidiera entonces utilizar fondos para iniciar una investigación y veo en la que ahí enfermedad. hay un médico dominicano. Entonces, esa es la otra conexión que hacemos al mismo tiempo. Ahí yo apelo a la fe. La mano de Dios. La mano de Dios, porque si bien este diagnóstico fue un golpe muy duro para nosotros, también Dios nos ha ido abriendo puertas a medida que nosotros hemos tocado. En el proceso de espera del diagnóstico, me entero que hay un dominicano que trabaja en el NIH. Dios abriendo camino, este dominicano trabaja directamente con el director del Instituto del Genoma Humano en el NIH, que es el que donde se estudian las enfermedades genéticas de tipo genético raras. O sea que no podíamos estar mejor conectados. Entonces es el mismo fin de semana donde cuando nos enteramos del diagnóstico, ese mismo fin de semana, domingo, recibimos un correo del NIH donde nos dicen que están interesados en el caso de Martina y que querían que programemos una visita de la familia al NIH para que Martina entre en un protocolo de investigación. Wow. Para hacerle corta la historia, este mail lo recibimos el 13 de enero del 2019 y el 26 de mayo ya estábamos viajando a Washington para entrar a Martina en un protocolo de investigación. Martina es la primera bebé que forma parte del protocolo para hallar Me imagino la que cura. le hicieron muchísimos estudios. Sí, toda la semana, fue toda una semana, vieron a Martina alrededor de 15 médicos, 5 por día, muchas pruebas de sangre todas las mañanas, hizo terapia física, terapia ocupacional, le hicieron, bueno, un montón de imágenes y a nosotros los padres muestras de piel, tanto a ella, de sangre y de orina, tanto a ella como a nosotros. Porque nosotros como portadores de la enfermedad también entramos a ser parte del proceso de investigación. Un poco para entender cómo se manifiesta la enfermedad dadas las variaciones que tenemos. O a su vez también analizar a los otros hijos de ustedes. A Victoria. Claro, a Victoria lo hicimos y Victoria, al igual que su papá y que yo, es una portadora sana de la enfermedad. Entonces, Martín. a partir del caso de Martina, en ese instituto se está haciendo esa investigación, tomando también los casos de los otros niños de la fundación. ¿Qué tienen en común? Exactamente, entonces hay una especialista, una genetista especialmente dedicada a esa investigación, además del staff del instituto, con la intención de eso, de empezar a entender cómo funciona la enfermedad, qué hay de diferente en estos niños que en niños sanos, qué hay de diferente en niños donde se ha desarrollado la enfermedad y sus padres, que tenemos los mismos genes, pero no se ha desarrollado la enfermedad en nosotros. Y a partir de allí, Exacto, ¿por qué? hacer esa investigación con la esperanza y con la expectativa de que al final de ese camino, que sabemos que es largo, que sabemos que es costoso, llegar a descubrir un tratamiento, una cura para la enfermedad. Entonces vi también que, al igual que ustedes, otros padres han generado actividades para producir fondos y que sean enviados al instituto. Así es, pero me voy a devolver un poco para ampliar lo que José acaba de decir de cómo vamos en búsqueda de la enfermedad.
El doctor David Adams, que estuvo con nosotros y está en la cuenta de Instagram, su foto de Instagram, que se llama A Star for Martina. Detente ahí. La cuenta Star for Martina, lo primero que tenemos que hacer es todos ponernos en esa cuenta de Instagram, porque vamos a estar enteradas de los avances que vamos a tener en la curación de Martina. Amén, amén. Entonces, el doctor David Adams nos decía que no nos desalentemos respecto de la situación de Martina y demás, porque hace 5 años era imposible pensar en terapia genética y ahora cada vez más enfermedades se están tratando a través de la terapia. O sea, la ciencia y la genética como tal está avanzando muchísimo. A partir del genoma humano. Así es. La cantidad, bueno, ahí mismo ustedes detallan muchísimas enfermedades que ya tienen curación o tienen paliativos o tienen manera de enfrentar y que anteriormente era imposible pensar en eso. Así es. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo las familias? Se requiere muchísimo dinero para avanzar la investigación. Los padres de los niños con SALA hemos logrado que el NIH contrate a una especialista exclusiva para la enfermedad. O sea, ella solo ve la enfermedad de SALA, que se llama Mary Hagbard. Entonces, ella... Y me imagino que todas las familias han pasado por el instituto ya, o están por pasar. Están en ese proceso. Entonces, nosotros lo que nos hemos comprometido es a aportar los recursos para que el salario de esta doctora se pague con los recursos que las familias estamos aportando. Entonces, ya, por ejemplo, una familia en Texas, en agosto del año pasado, de este año, hizo una cata y recaudó una cantidad importante, $80,000. $40,000. Y otro $80,000. Exactamente. Ya hemos aportado entre todos $180,000. Hicimos una caminata mundial, ahí recaudamos mucho, 38. Una fundación en Estados Unidos, de Europa también donó. Se hizo un concierto. De jazz con John Pattucci, que es un cantante de jazz. Entonces, ¿qué vamos a hacer los dominicanos? Pues nosotros aquí vamos a aprovechar que el año que viene, el 29 de es bisiesto, el 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, porque es un día raro. Oye, qué bien, y cae sábado. Entonces, cae sábado. Entonces, nosotros, como esto es un tema tan familiar, toca a las familias, entendimos que lo mejor sería hacer una actividad familiar. Que vaya dirigido, haya atracciones para todos en la casa. Desde los chiquititos, los bebés, van a haber actividades para bebés, los más grandecitos, va a ser en el patio Sport Club, el patio de Alfredo, exacto, que tiene bicicross, que antes quedaba en la ciudad, pero vi ahora cuando lo leí, digo yo, quedaba aquí mismo, cerca por Piantini, por ahí, pero ahora veo que queda camino por el río Isabela, por el puente. Después hay que hacer una capture, porque lo busqué y cosas, digo, bueno, pero nada, uno llega. Pero eso le ha permitido tener un predio inmenso. No, inmenso, no, veo que tiene piscinas, áreas de juegos, ¿no? Porque aquí era un solar, era un solar en una esquina, así es. Pero aquí no, aquí es un campo. Entonces, bueno, vamos a tener la participación de artistas, cada vez más artistas se suman a la causa. Más adelante ya lo anunciaremos. Tenemos desde productor artístico, vamos a tener caballos, cancha de bicicross, cuentacuentos, va a ser paredes que se suben, paredes de escalar, zipline, o sea, va a ser un día hermoso, un día familiar. Todas las familias vamos a celebrar la esperanza que tenemos en que vamos a encontrar una cura para Martina. El costo de la boleta van a ser 500 pesos, son 500 pesos. Las boletas se están vendiendo en diferentes centros educativos porque como es una actividad familiar, lo más fácil, la vía más fácil para llegar a las familias es a través de los colegios. Y toda esa información se va a ir presentando en la cuenta de Instagram A Star for Martina.
una estrella para Martina. Yo quiero aprovechar para motivar en varias vertientes. Por un lado, mi comunidad de adoración perpetua de mi parroquia Jesús Maestro, donde se adora 24 horas todos los días del año. Bueno, a mí me tocó precisamente 24, amanecer 25, y ahora me va a tocar 31, amanecer 1. Y yo me maravillo de ver cómo llegaba gente que se veía que salía de fiesta, muy bien cambiado, a adorar al Santísimo. Entonces, primero a mi comunidad, a que pongan en sus oraciones a Martina, para que el Señor tome la mejor decisión. Él es que sabe al final. Y otra, mis amigos de diferentes ministerios de música católica, que los hay maravillosos, desde rap y música urbana hasta combos y aparte, me voy a dedicar a perseguirlos, porque yo tengo los mails de todos ellos y vamos a lograr una buena representación de nuestra querida Iglesia Católica. Buenísimo, Muchísimas gracias. A ustedes, pues muchísimas gracias por haber aceptado. Vamos a seguir otros programas más, tal como te comenté, José Luis. Y pues nada, yo me sumé sola, a mí nadie me invitó, pero yo me sumé. Gracias, doña Mercedes. Y Martina es chulísima. Martina? Se ha portado regular. No, excelente. Ella ha sido la protagonista y se ha portado súper bien. Nadie diga que no. Pues muchísimas gracias. Gracias, José Luis, gracias, Yulisa. Gracias. Y los espero la próxima semana en otra propuesta semanal.